Este es el curso de imagenología. Nos toca revisar lo correspondiente a la semana 4, correspondiente a patrones radiológicos del tórax. Yo soy el doctor Héctor Serrano García, soy médico cirujano, especialista en radiología. Soy maestro en salud pública con mención en planificación y gestión. Soy doctor en medicina y también soy actualmente jefe del servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. El contenido que vamos a desarrollar el día de hoy es básicamente identificar los patrones radiológicos presentes en la patología respiratoria más prevalente. Los patrones. Tenemos que decir que los patrones radiológicos básicamente van a tener que ver con las enfermedades pulmonares. Estas se van a localizar o se pueden localizar en el árbol bronquialveolar, en el intersticio pulmonar, y puede comprometer los vasos sanguíneos y los linfáticos. Al conjunto de estas características relacionadas con diversos procesos patológicos, con diversos procesos de la patología respiratoria, se denomina patrón radiológico pulmonar. Dentro de los principales patrones, las características que vamos a encontrar en ellos son básicamente incremento de la densidad, patrones que aumentan la densidad, patrones que disminuyen la densidad y patrones que corresponden con una lesión fuera del pulmón. Dentro de los patrones que muestran incremento de la densidad se encuentran el patrón alveolar, el patrón intersticial, la telectasia, el nódulo y masa. Dentro de los patrones que disminuyen la densidad del pulmón, o sea que la van a ver más radiolúcido, tenemos al enfisema pulmonar, al patrón destructivo, en este tenemos las lesiones cavitarias o cavitadas y las bronquiectasias. Dentro de los patrones de lesión extrapulmonar tenemos básicamente las lesiones pleurales y las lesiones extrapleurales, así como las lesiones mediastínicas. Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas. El aumento de la densidad, básicamente el patrón alveolar, es aquella que ocupa el espacio aéreo pulmonar. Puede ser por sangre, puede ser por pus, por agua, por cualquiera de ellos. Pueden ser de tres tipos: el tipo generalizado, cuando encontramos un compromiso pulmonar en ambos campos pulmonares, difuso, disperso, o puede ser localizado, bien definido, generalmente cuando toma un lóbulo o un segmento pulmonar, y puede ser localizado, mal definido, cuando corresponde a una sola lesión, o puede ser múltiples lesiones. El aire puede verse sustituido por edema. Básicamente, el edema puede ser cardiogénico y no cardiogénico. El aire puede verse sustituido en los pulmones por un carcinoma bronquialveolar o un linfoma. Puede también verse ocupando el espacio pulmonar un exudado. Los exudados básicamente van a ser de origen bacteriano, puede ser de origen viral, de origen de micoplasma, puede ser hongos, parásitos como el Pneumocystis carini, puede ser por una aspiración, puede ser riquezas o la misma tuberculosis pulmonar. Hemorragia, generalmente aquellos pacientes que están bajo tratamientos anticoagulantes, aquellos pacientes que presenten una diátesis hemorrágica o una coagulación vascular diseminada, intravascular diseminada. Otras patologías que van a sustituir los campos pulmonares básicamente es la pertenencia alveolar, el distrés del recién nacido, el distrés del adulto, generalmente en una intoxicación por oxígeno, neumonitis intersticial descamativa y la enfermedad pulmonar eosinófila eosinofílica de las más raras, ¿no? De las menos frecuentes. El patrón alveolar va a ser el aumento de la atenuación pulmonar. Y cuando hablo de aumento de la atenuación pulmonar, definitivamente estoy hablando del incremento de la trama vascular, ¿no? Ustedes van a hacer un comparativo y van a ver justamente que en esta imagen acá vamos a encontrar esta imagen que se ve blanca, que se ve básicamente radiopaca, ¿no? Radiopaca. Esta es una lesión que va a ocupar prácticamente el lobo pulmonar superior en comparación con su contralateral, el lóbulo pulmonar superior izquierdo, ¿no? Entonces, esta ocupación del espacio básicamente que se considera un aumento de la atenuación porque se va a ver mucho más blanca que
que el pulmón de al lado. Este aumento de la tensión pulmonar con imágenes mal delimitadas, no tienen un borde definido, sino son mal delimitadas, y de bordes imprecisos, generalmente con un patrón algodonoso, se llama un patrón algodonoso, presencia de broncogramas aéreos, esos broncogramas aéreos son estas imágenes radiolúcidas tubulares pequeñas que están básicamente dentro de esta consolidación. Esos broncogramas aéreos también van a dar prácticamente un signo característico patognomónico. No se permite la visualización de estructuras intersticiales subyacentes y puede ser también nódulos que tienden a la coalescencia precoz, básicamente a la condensación. Acá tenemos otra lesión radiopaca de bordes mal definidos, básicamente en forma de triángulo, ¿no? Acá se presenta, mira, esta radiolucidez tenue, presencia del broncograma aéreo y básicamente que localiza un lóbulo pulmonar, en este caso el lóbulo medio, ¿no? Del pulmón. Acá tenemos otra consolidación de bordes mal definidos, que ocupa básicamente el tercio medio del campo derecho pulmonar. De hecho, miren esta presencia de esta columna de baja densidad o de bajo radiolúcido, que es también conocido como el broncograma aéreo, ¿no? Presencia de broncograma aéreo. Cuando decimos que esta consolidación va a opacar una estructura anatómica, estamos hablando del signo de la silueta positivo, ¿no? Cuando hablamos del signo de silueta, se basa en cualquier opacidad pulmonar intratorácica que esté en contacto con el borde cardíaco, miren, con el borde cardíaco de la aorta o del diafragma, y básicamente lo va a borrar, como es en este caso. Esta consolidación prácticamente no me deja ver el borde del corazón, el ventrículo izquierdo. Esta imagen está borrando esa diferenciación cortico-parenquimal cardíaco, lo está borrando prácticamente, dando un signo de la silueta positivo. Cuando hablamos de signo de la silueta positivo, estamos hablando necesariamente de una neumonía, ¿no? Una neumonía alveolar. Este es un esquema representativo del signo de la silueta. Los números que figuran en el esquema corresponden con la descripción del texto. Básicamente, mira cómo está borrando en este nivel, prácticamente el ápex del corazón, la punta. Yo no la puedo apreciar, ¿no? Igual acá esa consolidación no me deja ver los márgenes superiores del corazón. Signo de la silueta en una radiografía posterior, anterior y lateral. No se ve básicamente el lóbulo izquierdo y tampoco se ve el borde cardíaco, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la neumonía de la língula en el ápice pulmonar izquierdo, es básicamente la parte superior del lóbulo izquierdo, bueno, que se correlaciona a veces con enfermedad de la língula pulmonar. El otro patrón alveolar es básicamente los carcinomas. Los carcinomas también se van a ver con presencia de consolidaciones, ¿no? Miren esta consolidación basal derecha, prácticamente con presencia de broncograma aéreo. Sin embargo, no resultó ser una neumonía, sino un carcinoma bronquiolo alveolar, presencia de broncograma aéreo. También las hemorragias se ven básicamente como radiopacidades que ocupan el espacio aéreo, es decir, las radiolucidez de los campos pulmonares, con presencia de broncogramas aéreos. Pues el patrón alveolar puede ser localizado, como en esta imagen que se ve una neumonía bacteriana con presencia de múltiples broncogramas aéreos, ocupa el lóbulo medio del hemitórax derecho, ¿no? El lóbulo medio del hemitórax derecho. Ahí tenemos básicamente un patrón alveolar mal definido, que ocupa básicamente las bases de ambos campos pulmonares, presencia de incipiente consolidación, con presencia de broncograma aéreo. Aquí tenemos algunos más ejemplos de los patrones alveolares. El primero es básicamente un patrón que se conoce como patrón en alas de mariposa. Esto es como si fuera una ala de mariposa.
una ala de mariposa. Generalmente esto se ve en patologías de edema agudo de pulmón, o básicamente algún proceso administrativo, algún proceso inflamatorio que ocupa básicamente el intracráneo izquierdo. Cuando hablamos de edema, significa que la mayor falla podría ser a nivel del corazón, o sea, la falla del corazón como bomba, no va a permitir que se expele toda la sangre que viene del parénquima pulmonar, creando un reflujo pequeño y obviamente con aguante del flujo vascular como consiguiente incremento del volumen del tejido celular subcutáneo, la relación con un edema agudo de pulmón, ¿no? Un edema agudo de pulmón. También tenemos en el siguiente ejemplo, básicamente una hemorragia, mira, una opacidad focal mal definida, dispersa, difusa en el campo pulmonar derecho, sugestivo de una hemorragia alveolar. Esto es básicamente una consolidación a nivel parailiar, mal definida, bordes espiculados, podría comprender o sospechar que esto podría ser una lesión maligna. Sin embargo, resultó ser más que una neumonía, una bronconeumonía bacteriana, ¿no? Acá también tenemos una imagen básicamente radiopaca que ocupa el espacio aéreo en la parte basal y en el tercio medio, con consiguiente dificultad respiratoria para el paciente, ¿no? Y finalmente en la parte, en la última imagen, vamos a ver una imagen, eh, una imagen, perdón, una imagen, me borra esto, una imagen que es esta de acá, irregular, de bordes irregulares básicamente, pero que está pegado al ilio pulmonar. Que es el ilio pulmonar, o sea, para iliar o iliar, y esto resultó ser más que una lesión neoformativa, ¿no? Un carcinoma bronquiolo alveolar, ¿no? Bronquiolo alveolar. Dentro del patrón intersticial, otro de los grandes patrones, cuando hablamos de patrón alveolar, no se olviden que estamos hablando básicamente de neumonía y edema agudo de pulmón. El otro patrón básicamente que tenemos es el patrón intersticial. Y el patrón intersticial básicamente va a ser la afectación del espacio intersticial del pulmón por un aumento patológico de uno de todos sus componentes, es decir, un engrosamiento. Generalmente son de 5 tipos: el patrón nodular fino y difuso, el patrón reticular fino, el patrón reticular grueso, patrón en panal de abeja, el patrón granular en vidrio de lustrado y el patrón retículo nodular, ¿no? Son básicamente 4 o 5 patrones que nosotros vamos a tener que identificar dentro del patrón intersticial. Es decir, que cuando hablamos de patrón intersticial, estamos hablando de cualquiera de los patrones nodular fino difuso, no reticular fino, reticular grueso, granular o retículo nodular. Estas son las imágenes esquemáticas de los distintos patrones, ¿no? El patrón lineal básicamente es que va a estar conformando una especie de línea que básicamente ocupa todos los campos pulmonares, eh, y puede ser que ocupe en una forma parcial o en una forma total, ¿no? El patrón reticular básicamente va a estar como una especie de red, ¿no? A lo largo de todo el campo, los campos pulmonares. El patrón reticular o un panal de abejas o miel de abejas, honeycomb, básicamente se ve como un patrón con imágenes, múltiples imágenes localizadas, nodulares, y que ocupan puede ser todo el patrón intersticial de los ambos campos pulmonares, patrón en panal de abeja, ¿no? Honeycomb. Y también puede ser el patrón nodular, generalmente patrones punteados, difusos también a lo largo de los campos pulmonares, pueden ocupar parcial o totalmente, y básicamente el patrón retículo nodular, que es una combinación del patrón reticular con el patrón nodular, ¿no?
Dentro de los hallazgos radiológicos vamos a encontrar siempre un engrosamiento del intersticio pulmonar, puede dar aspecto nodular o reticular dependiendo de la parte del intersticio involucrado, no respetan límites globales, esto es importantísimo. Como vimos en el patrón alveolar, este está localizado, puede ser palideal, puede ser basal derecho, puede ser basal izquierdo, estos no tienen básicamente límites globales, ¿no? Eso es básicamente la diferencia con el patrón alveolar. No se aprecia broncograma y se pierde de vista las estructuras vasculares, ¿no? Ahí tenemos básicamente el primer patrón lineal, que son imágenes hiperecogénicas, radiopacas, en el borde medial del pulmón. Esto va a estar en relación con patrón reticular, sin embargo, patrón lineal, perdón, sin embargo, se conocen también como líneas A de Kerley y líneas B de Kerley. Son estas que están en ese nivel, ¿no? Líneas A de Kerley. El patrón nodular básicamente va a estar en asociación con una enfermedad granulomatosa. Puede ser la granulomatosis de Wegener, una inmunológica, la granulomatosis básicamente en la sarcoidosis, que supongo, y básicamente en la TBC, pero de tipo miliar. Esta es una enfermedad respiratoria ocupacional, la neumoconiosis. Se va a ver un engrosamiento del patrón intersticial reticular fino, básicamente un patrón fino. Sin embargo, vemos focos de consolidación adyacentes a esta imagen. O sea que los patrones pueden estar en simultáneo concomitantemente, pero yo tengo que escoger dentro de los patrones el que tiene mayor compromiso dentro del campo pulmonar, es el que domina, ¿no? Si la mayor parte es patrón, ¿no? Patrón alveolar, por ejemplo, y tengo unas imágenes también sugestivas del patrón intersticial, pero el patrón alveolar es el que predomina, la imagen es predominantemente del patrón alveolar, no del patrón alveolar. Acá tenemos estas imágenes que están combinadas, acá hay focos de consolidación, sin embargo lo que debemos resaltar es este patrón intersticial, este patrón reticular lineal, básicamente, y fijo que predomina en el campo pulmonar izquierdo. Ahí tenemos otro patrón reticular nodular fina, muy fina, se ve reticular predominantemente, pero siempre hay imágenes por ahí que comprometen básicamente la parte también nodular, ¿no? Esto se ve en patologías como la linfangitis carcinomatosa, ¿no? Esta patología básicamente ya es propio de una neoplasia ya desarrollada. Igual acá un patrón retículo nodular fino en una neumonía intersticial bilateral, ¿no? Generalmente hemos estado de moda tras estos tiempos de pandemia a encontrar neumonías, la mayoría de ellas son intersticiales generalmente con imágenes de consolidación, pero son imágenes intersticiales en ambos campos pulmonares, ¿no? La representación más viva y más dura también de esta es básicamente el coronavirus, ¿no? La COVID-19, que se ve de este tipo de patrón reticular fino y difuso. Tenemos básicamente una tuberculosis miliar, que es prácticamente un hallazgo patognomónico disperso, imágenes nodulares dispersas en esta radiografía de tórax postero anterior, y básicamente que se compara con la tomografía, donde se confirma el diagnóstico con presencia de múltiples imágenes nodulares, parte del retículo nodular, que ocupa básicamente todo un campo pulmonar. Va a estar en relación con la TBC, pero también tiene que ver a veces con el patrón fibrótico, por lo que tanto debe siempre hacerse una valoración clínica de los pacientes. TBC miliar, es decir, una TB diseminar. Esto es lo que les decía el patrón intersticial reticular, con áreas de patrón en vidrio esmerilado, no son focos de consolidación, no respeta segmentos, simplemente está cubriendo todo el parénquima pulmonar. Este es patrón en vidrio esmerilado con engrosamiento intersticial sugestivo de una neumonía por coronavirus 19.
Las atelectasias son la pérdida del volumen del parénquima pulmonar con aumento de su densidad radiológica. Existen varios tipos de atelectasia, generalmente las más conocidas son la compresiva, que es causada por un tumor, básicamente puede ser un linfoma, una metástasis, puede ser obstructiva, con el cuerpo extraño. Eh, un cuerpo extraño también podría condicionar una atelectasia cuando obstruye básicamente el nivel a un bronquio y considera, bueno, esto es como una especie de tapón mucoso, una adenopatía grande, el linfoma puede condicionar una atelectasia. O otra forma otra clasificación de esteroides son las pasivas. Esto básicamente está en relación con un derrame pleural por ocupación del espacio aéreo. Las otras son las adhesivas, que son básicamente adhesivas o cicatrizales, que son prácticamente secuelas de procesos inflamatorios antiguos o enfermedades respiratorias antiguas. Dentro de los hallazgos radiológicos vamos a encontrar una imagen de densidad de partes blandas con colapso parcial o completo del parénquima pulmonar. Puede presentar broncograma aéreo y signo de la silueta, desplazamiento de las fisuras adyacentes hacia la lesión. Y los hallazgos radiológicos indirectos tienen una desviación compensatoria de las estructuras subyacentes, desplazamiento iliar y del mediastino homolateral, hay elevación del hemidiafragma, hiperinsuflación contralateral compensatoria, es decir, el pulmón comienza a hiperventilar para tratar de compensar lo que este ya no puede, no pueden proveer, por disminución de la elasticidad, por ocupación del espacio aéreo, ¿no? Entonces, hay elevación del hemidiafragma, hiperinsuflación colateral compensatoria y aproximación de las costillas al área afectada. Ahí tenemos básicamente un campo pulmonar mucho más desarrollado y al otro lado un campo pulmonar disminuido con una imagen básicamente radiopacal que está a punta del corazón que vendría a ser esta imagen, ¿no? Entonces miden algunas distancias básicamente para poder colocar un tubo que permita que se desplace el pulmón, que se amplíe el pulmón. Acá tenemos básicamente también una masa que está comprimiendo. Como ustedes pueden ver, acá está la tráquea, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Generalmente está tomado toda la parte bronquial izquierda, ¿no? Entonces igual esta radiopacidad del campo pulmonar traccionan, miren la tráquea, y traccionan también las estructuras del mediastino. ¿Cuál es la diferencia entre nódulo y masa? ¿No? Esto es importantísimo saber porque va a haber imágenes nodulares, aquellas que miden menos de 3 centímetros, y masa, aquellas que miden más de 3 centímetros. ¿No? Esto es básicamente masa mayor de 3 centímetros. Según número puede ser masa, nódulo solitario. Esto básicamente en relación con tuberculosis, los cánceres, generalmente los cánceres de mama, que son metastásicos al pulmón, la tiroides, etc. Múltiples, básicamente los neoformativos, la inflamatoria y la colagenosis. Según sus calcificaciones, puede haber patrón de benignidad, generalmente los granulomas, ya son primoinfección de proceso inflamatorio infeccioso de la tuberculosis. Generalmente estos tienen que hacer calcificaciones centrales en ojo de buey. Está en relación con la tuberculosis pulmonar, la histiocytosis, la calcificación en diana en cáscara de huevo, la silicosis, calcificación central con alogorazo, básicamente que se conoce en forma de popcorn, que se van en relación de amartoma. Hay patrón de malignidad también, calcificaciones excéntricas, distróficas o irregulares, básicamente calcificaciones en punteado. Entonces tenemos que tener en criterio este patrón de malignidad, ¿no? Calcificaciones excéntricas, distróficas o irregulares, básicamente. Acá tenemos un nódulo pulmonar solitario en el lóbulo superior derecho, imagen definida. No te ponen el tamaño, pero son imágenes menos de 2 milímetros. Sin embargo, acá encontramos múltiples nódulos en el pulmón derecho, con imágenes básicamente que se proyectan sobre estos campos pulmonares. Estos hallazgos en relación básicamente a metástasis, ¿no?
Esta es otra lesión, esta es una masa pulmonar que está parailiar superior izquierda y a nivel basal izquierdo. Básicamente van a condicionar una obstrucción o un bloqueo, básicamente de la función respiratoria a nivel que compromete el nivel del hemitórax izquierdo, ¿no? El lóbulo superior y la base. Dentro del aumento de la densidad del enfisema, básicamente, que es el atrapamiento aéreo y posterior destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Puede ser de tres tipos: los enfisemas centrilobular, que es el más común, a predominio de lóbulos superiores, tabaquismo. También puede haber enfisema panlobular, de predominio de lóbulos inferiores, esto generalmente por déficit de 1-alfa-antidripsina. Y el enfisema paraseptal, cerca de las cisuras y la pleura, fenómenos aislados en adultos jóvenes o ancianos, ¿no? Básicamente tenemos esos tipos, tres tipos, ¿no? Esto es una hiperclaridad pulmonar. Cuando hablamos de hiperclaridad pulmonar estamos hablando de pulmón negro, del pulmón que prácticamente no se puede apreciar la trama broncovascular, ¿no? Y básicamente los vasos están ahí y luego se presentan abolidos, ¿no? Entonces, los hallazgos radiológicos de la hiperclaridad parenquimatosa no homogénea de límites mal definidos puede acompañarse de descenso, aplanamiento o inversión de los diafragmas, como en este caso ustedes pueden ver acá. Básicamente hay un aplanamiento, un descenso generalmente de los diafragmas, es porque el aire está básicamente atrapado en el parénquima pulmonar. Este va a ampliar los espacios interarcocostales, ¿no? Entonces, escasez de estructuras vasculares que atraviesan el parénquima, adelgazamiento en el calibre de estructuras vasculares aún visibles. Dentro de las lesiones cavitadas, son lesiones que destruyen el parénquima pulmonar, creando espacios donde no existe intercambio gaseoso ni intersticio viable. Acá tenemos generalmente son cavidades de pared gruesa. Acá van a estar los famosos abscesos pulmonares, aquellos que presentan un nivel hidroaéreo, es decir, una imagen radiopaca con una imagen radiolúcida que ya vamos a ver, neumonías necrotizantes, las tuberculosis, las neoplasias cavitadas, como el carcinoma bronquial, el beta hematógenas, y básicamente las cavidades de pared delgada. Estas son generalmente las bronquiectasias quísticas, las bulas enfisematosas, el neumatocele y el quiste hidatídico, que son básicamente imágenes de paredes delgadas, como en este caso que estamos apreciando. Miren, esta es una pieza anatómica de un pulmón, en este caso el pulmón izquierdo. Vamos a encontrar básicamente la pleura engrosada. Esta enfermedad es una gran cavidad enfisematosa o bulosa. Básicamente encontramos también el parénquima pulmonar propiamente dicho, ¿no? Acá se va a poder apreciar estas imágenes radiolúcidas con presencia de un factor o de un factor de una pared acá delgada, y básicamente que va a ocupar la parte córtico subcortical frontal izquierda y la parte del lóbulo inferior derecho. Esto se conoce también como imágenes de grandes bulas de pared fina. Este es el quiste hidatídico, generalmente es en la base del pulmón derecho o izquierdo, en este caso del pulmón derecho. Miren, se conforma esta imagen radiolúcida y acá básicamente se ve el nivel líquido aéreo, ¿no? Este es un nivel líquido aéreo. Este hallazgo fue luego confirmado por anatomía patológica, que fue en relación con un quiste hidatídico que se encontraba a nivel del hemidiafragma derecho. Igual acá también tenemos, miren, esta imagen radiolúcida con centro radiopaco, pero no pueden dejar de visualizar que este centro radiopaco está totalmente grueso, ¿no? Está totalmente grueso y obviamente la diferencia va a ser entre las lesiones que tienen pared fina y las que tienen pared gruesa compuestas, ¿no? Entonces básicamente es una capacitación redondeada, gruesa, y obviamente los bordes regulares, la mayor densidad está dentro del parénquima pulmonar. Esta imagen es sugestiva de un absceso. La pared es muy gruesa, entonces al tener la pared gruesa, nosotros básicamente vamos a sugerir una tomografía para poder confirmar nuestra sospecha diagnóstica.
Dentro de los otros tipos de lesiones tenemos también las bronquiectasias. Y las bronquiectasias son alteración de las estructuras bronquiales, ya sea por episodios repetidos de inflamación con aumento de secreción. También hay dilatación de bronquios y engrosamiento de sus paredes, ¿no? De tres tipos: las tipos cilíndricas o tubulares, son contornos regulares de diámetro distal, discretamente dilatado, y tapones mucosos en su luz. Las otras son de aspecto varicoso. Las varicosas son mayor dilatación de contornos irregulares y constricciones fibrosas, es decir, de aspecto arrosariado. Y las otras son las quísticas tubulares, que es una dilatación progresiva que termina en quistes sacos. Básicamente se conoce como racimo de uva, ¿no? Racimo de uva. Eh, Dentro de los hallazgos radiológicos está básicamente el signo del manguito, que es el engrosamiento de las paredes bronquiales y perivasculares del intersticio axial. También vamos a encontrar el signo del riel o signo del Rayleigh, que es un engrosamiento longitudinal de las paredes bronquiales. Los bordes vasculares están básicamente difuminados. Y la clásica Niel-Sello, que son básicamente líneas intersticiales parenquimatosas. Acá tenemos básicamente esta bronquiectasia en forma de riel de tranvía, en forma de Rayleigh. Se ve esta imagen, prácticamente esto vendría a ser una bronquiectasia. Básicamente no nos conviene dejar de reportar este tipo de lesiones, básicamente que se presentan en pacientes secuelados, ¿no? Con una enfermedad respiratoria secular. Acá tenemos básicamente el clásico anillo en sello. Vamos a encontrar acá básicamente estas dilataciones saculares, que corresponden básicamente a bronquiectasias con su clásico típico de anillo en sello. Lo radiolúcido es básicamente el bronquiolo, y la parte radiopaca es la parte de los vasos sanguíneos pulmonares. Estas son bronquiectasias de aspecto quístico, mira cómo se ven, pared delgada, tenues, básicamente de baja densidad. Ahí tenemos estructuras también tubulares, miren, una pequeña masa con imagen de aspecto imagen quístico, con presencia de contenido en su interior, ¿no? Se extiende hasta el espacio retrocardíaco. Dentro de las lesiones extrapulmonares, vamos a tener las lesiones producidas por la ocupación del espacio virtual del espacio pleural, pasando de ser un espacio virtual a un espacio real. Generalmente las lesiones que van a ocupar el espacio pleural son de tipo líquido, que contienen un nivel, se conocen como efusión pleural o derrame pleural, ¿no? Los derrames pleurales van a tener tendencia a irse a las zonas más declives del campo pulmonar, como son básicamente los semidiafragmas o el receso cardiofrénico. El derrame pleural puede ser mínimo, moderado, masivo, puede ser subpulmonar, puede ser loculado, puede ser interlobular, puede ser parietal o perilobular. Acá tenemos básicamente, miren, este es el ángulo costodiafragmático izquierdo, este es el ángulo cardiofrénico, o sea, este es cardiofrénico, ¿no? Que está pegado al corazón, y este es el ángulo costodiafragmático. No se olviden, acá prácticamente el pulmón es así, viene normalmente lo que es el campo pulmonar, sin embargo yo tengo un nivel hidroaéreo. Esto está obturado, como ustedes ven, por contenido radiopaco. Va a depender de cuántos días hayas tenido tu neumonía o tengas alguna disminución, algún
impedimento para la realización básicamente de un intercambio del aire en los pulmones normalmente, ¿no? Esto también se le conoce como el signo del menisco. Desplazamiento siempre, esto es como es una colección, ejerce un efecto de masa, desplaza el mediastino contralateral y elevación del hemidiafragma, básicamente que no se puede lograr distinguir en esta imagen, ¿no? Esta imagen también tiene una colección no solamente en la parte del seno costofrénico, sino del seno cardiofrénico y prácticamente de la zona apical, del pulmón. Uno saca un pulmón expandido normalmente y acá un pulmón que está básicamente contraído, ¿no? Entonces acá hay derrame pleural, signo del menisco. También dentro de las lesiones pleurales no solamente puede entrar líquido o agua, sino también podría entrar aire en esa cavidad virtual. La entrada de aire hacia las pleuras se conoce como neumotórax. Esto es básicamente una hiperclaridad periférica sin vasos, hay aumento de la densidad del pulmón colapsado, hay línea fina de separación de la pleura parietal, imagen de un muñón pulmonar masivo, desviación del mediastino al lado contrario. También podemos encontrar no solamente neumotórax, también podemos encontrar hidroneumotórax, presencia de líquido en el pulmón. Y básicamente engrosamiento pleural que es producido por múltiples causas como secuelas de procesos inflamatorios, de exposición a múltiples agentes por inhalación. Ya tenemos ahí básicamente el asbesto, el talco, el polvo, básicamente que van a ocupar parte de la pleura. A veces ocurren procesos inflamatorios que luego terminan cediendo, pero sin embargo la pleura se queda engrosada. Este signo se conoce como una paquipleuritis, el engrosamiento secuelar de la pleura, básicamente por una causa patológica, se considera paquipleuritis, ¿no? Este es un hidroneumotórax. Entonces quiero que se fijen bien en la imagen. Miren, esto todo es el campo pulmonar. Lo primero que hay que identificar es esta imagen. Por eso es importante el repaso de las densidades. Esto es densidad líquido, líquido, líquido. Tengo mi signo del nivel o mi signo del menisco. Y miren acá el pulmón, miren la silueta, cómo se ve el pulmón. Esto prácticamente es un neumotórax, o sea, gas, neumotórax, gas en el espacio pleural, ¿no? También para variar, este derrame pleural prácticamente está ejerciendo un efecto de masa, empujando el corazón hacia el lado contralateral. Esto básicamente porque ejerce un efecto de masa. O sea, en esta imagen encontramos básicamente un hidroneumotórax y básicamente con presencia de desplazamiento del mediastino contralateral. Dentro de lesiones extrapleurales, básicamente son las que están localizadas por fuera de la pleura visceral, lo que les confiere características radiológicas especiales. Pueden tener algunos tipos según sus causas. Generalmente, si fuera una lesión de tejidos blandos de la pared, sería básicamente la principal sospecha de tumores o hematomas. Puede haber masas pleurales también, básicamente, seculares a un proceso neoformativo, es decir, una metástasis pleural. Algunos procesos neopláticos o neoformativos primarios de la pleura, como son el mesotelioma, el lipopa, o las pacas pleurales que conocemos con el nombre de paquipleuritis. Y también, básicamente, el de lesiones costales, puede haber tumores en los arcos costales, en la columna vertebral, puede haber fracturas o infecciones. Esta es básicamente una radiografía de tórax en póstero anterior, la escápula está por fuera, sin embargo me llama la atención, miren acá ustedes el borde definido de todos los arcos costales, sin embargo acá me llama la atención que no logre apreciar los arcos costales. Básicamente imagen que representa un contorno nítido de bordes afilados con la convexidad hacia el pulmón y eventualmente se podrá ver destrucción costal, nos dará la certeza de su naturaleza extra pleural, ¿no? Sin embargo acá yo no veo prácticamente la
no veo prácticamente los bordes óseos, puesto que en relación con una patología traumática, esto básicamente puede ser en relación con una fractura patológica. Y si yo me fijo muy bien acá, voy a ver una imagen también, probablemente radiolúcida sugestiva de esta fractura en ese nivel. Una revisión básicamente del aparato cardiovascular, identificar la radiotomía del corazón y grandes vasos, identificar las patologías más prevalentes del sistema cardíaco. En este caso, el corazón, pues ustedes saben ya que tiene 4 divisiones, las aurículas o cámaras atriales y los ventrículos, básicamente el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Tengo el cono de la arteria pulmonar y básicamente la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente que va a llevar la sangre del corazón hacia las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces es importante conocer la anatomía, que se pueda apreciar la anatomía dentro de eh, un estudio imagenológico como la radiografía. Vamos a poder, el estudio es limitado básicamente para estudio del corazón, pero igual nos permite demostrar el tamaño de la silueta cardíaca y si esto es básicamente eh, por un tema de una cardiomegalia, una hipertrofia ventricular, ¿no? Como los pacientes hipertensos. Dentro de las lesiones en el mediastino vamos a encontrar generalmente el mediastino anterior, ya hemos visto la división del mediastino, esto es prácticamente división del mediastino anterior, mediastino medio básicamente en el parte del pulmón, y mediastino posterior en la parte de la columna vertebral. Según Felson hay un mediastino superior y un mediastino inferior, y básicamente se hacen en una división anatómica de cinco espacios, el mediastino superior e inferior y el mediastino anterior, medio y posterior. En el mediastino anterior vamos a encontrar la tiroides, el timo, teratoma y el linfoma como las principales causas de patología de este tipo de mediastino, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de lesiones que ocupan el mediastino anterior, tengo que pensar en tiroides, timo, teratoma y el terrible linfoma, las 4 T's características de este tipo de lesiones. Puede haber también un aneurisma de la aorta ascendente, es decir, una dilatación de los vasos y una dilatación de la vena cava superior. En el mediastino medio, básicamente, como ya vimos, va a estar conformado por los hilos pulmonares y básicamente ahí vamos a encontrar adenopatías, que podría haber también como parte de vía aérea principal, quistes broncogénicos, alteraciones esofágicas, a veces hay cánceres que infiltran la mucosa del esófago y a veces se hacen infiltración o metástasis a la hora de bronquios. Puede haber un divertículo, una dilatación también sacular y también imágenes sugestivas de hernia. Y en el mediastino posterior, generalmente que ocupa la columna vertebral, los tumores vertebrales, neurales, aneurisma de aorta descendente. Acá tengo yo básicamente una imagen que yo puedo apreciar acá como un ensanchamiento del mediastino superior, básicamente anterior a expensas de estructuras vasculares, ¿no? Se ve básicamente ensanchado el mediastino superior. Esto podría corresponder a una elongación de la arteria aorta. Lo más importante también que debo saber es reconocer el tamaño del corazón, tamaño normal. Mido básicamente entre los dos, el borde derecho y el borde izquierdo del corazón, y lo divido entre el diámetro máximo de la base del hemitórax, ¿no? Esta división o cociente para que sea normal tiene que ser de 0,5 hacia abajo. Si yo encuentro un porcentaje de 51 a 54, diré que hay una cardiomegalia grado 1, de 55 a 59 una cardiomegalia grado 2, de 60 a 64 una cardiomegalia grado 3 y de mayor de 65 básicamente una cardiomegalia grado 4 y el paciente obviamente está condicionado a no hacer muchos ejercicios ni trabajos a medianos esfuerzos. El derrame pericárdico básicamente vamos a encontrarlo en el infarto agudo del miocardio, en una cirugía cardíaca, en el traumatismo cardíaco, en la ruptura aórtica, en el fallo cardíaco, en la neoplasia diseminada, en la infección diseminada, en la radioterapia torácica, en el mixedema, embarazo, en el hipotiroidismo, en la cirrosis hepática y en el síndrome nefrótico. Básicamente vamos a encontrar presencia de líquido a nivel del pericardio. Miren que esta es una radiografía que se tomó el 10 de julio, básicamente
donde aparentemente estaba dentro de límites conservados. 20, 30 días o 28 días después se toma un control nuevamente y ya empieza a encontrar a ver incremento del volumen del mediastino medial, ¿no? Del mediastino medial. Esto básicamente se comprueba con un estudio imagenológico que es la tomografía y se evidencia este derrame pleural líquido en la base del pulmón, más líquido de la misma densidad a nivel del corazón en el espacio pericardíaco, ¿no? Entonces, básicamente esto se conoce como un derrame pericárdico asociado a un derrame pleural. Esta es una tomografía de tórax con sustancia de contraste. Miren cómo se pacifica la aorta descendente y básicamente en una ventana mediastinal, en una ventana mediastinal. Acá también tengo, miren, una imagen que me sugiere básicamente una dilatación de un vaso, miren cómo se ve de la pared dibujado antes de ingresar a la parte inferior del diafragma y básicamente está dentro de las imágenes de los diagnósticos diferenciales que podría evaluarse, ¿no? Entonces encontramos una dilatación aneurismática de la aorta descendente. Muy bien, chicos, eso es todo. ¿Y alguna pregunta, por favor?